Saludos amigos. Bien, en esta ocasión vamos a ver el segundo tema de trigonometría, el cual es longitud de arco. Bien, cuando nosotros tomamos una porción de círculo y que parte desde el centro, es decir, como si fuera una tajada de una torta, si quieren verlo así. ¿Sí? Se define lo que es un sector circular. Es decir, toda esa zona sombreada de rojo es un sector circular. Obviamente el punto donde se forma el ángulo es el centro del círculo. Y bueno, se determinan ciertos elementos, ¿no? Tenemos L, que es la longitud del arco AB. Θ es el ángulo en radianes. Y R es el radio de la circunferencia. Y se cumple la siguiente relación, que L, la longitud de arco, es igual a la medida del ángulo por el radio. Recordar que el ángulo debe estar siempre en radianes para poder utilizar esta fórmula. Ojo con ello. E igual acá en estas fórmulas para calcular el área del sector circular, bueno, tenemos tres opciones distintas para calcularlo. Sería L por R entre 2, θ por R cuadrado entre 2 o L cuadrado entre 2θ. Cualquiera sirve. Recordar que el ángulo siempre en radianes, eso es importante. Y bien, para todo el círculo, ¿qué cumple? Recordar que si tomamos todo el círculo, el ángulo va a ser 2π radianes, es decir, el ángulo de una vuelta. Y por tanto, la longitud de la circunferencia, si nosotros aplicamos esta fórmula, la de L igual a θ por R, vamos a obtener lo siguiente, que la longitud de la circunferencia es 2π por R. Es decir, todo este borde mide 2π por R, ¿ok? A su vez, si nosotros aplicamos la fórmula del área, obtenemos que el área del círculo va a ser π por R al cuadrado. Es decir, toda esta área va a ser π por R al cuadrado. Bien, sigamos. Bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sector circular grande? Llamémosle al sector circular grande A o B y que el sector circular pequeño sea C o D. Así se lee, ¿no? Si me dicen sector circular A o B, quiere decir que esta letra del medio es el centro. Sí. E igual con el sector circular C o D. La letra del medio siempre es el centro, hay que recordarlo. Bien, entonces si nosotros tenemos esos dos sectores circulares, nos forma una figura que es un trapecio circular. Esa figura que vemos sombreada de rojo esta figura de rojo es un trapecio circular, perdón. Y bueno, para esta figura también tenemos distintas fórmulas. Hay una forma de calcular su área y también hay una forma de calcular el ángulo del sector circular. ¿Sí? Ya, bien. Primero, el área vendría a ser el lado, y es análogo al área de un trapecio. No sé si recuerdan, pero el área de un trapecio es base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Aquí es lo mismo. ¿Cuál vendría a ser la base mayor? Pues A. La base menor vendría a ser B. La altura vendría a ser D. Y entre 2.
Sí, es análogo. Bien, ahí tenemos la fórmula para calcular el área de un trapecio circular. Y si nosotros queremos calcular el ángulo que forma dicho trapecio circular, lo podemos calcular como A menos B entre D, perdón. A menos B entre D. Observamos que no es necesario conocer esta distancia, ¿no?, para calcular el ángulo θ. Simplemente conocer las dimensiones del trapecio circular. Ahí tenemos una ventaja. Bien, ahora veamos lo que es ruedas y engranajes. Cuando nosotros tenemos una rueda, un disco o un engranaje que se desplaza desde un punto inicial hasta un punto final, nosotros podemos calcular el número de vueltas con la siguiente fórmula. El número de vueltas que da la rueda vendría a ser la longitud que recorre la rueda entre 2pi por el radio de la rueda, y que es igual a θ entre 2pi. Recordar que L entre R nos da θ, por eso sería θ entre 2pi. Acá, como mencioné, n es el número de vueltas que da la rueda al ir desde un punto hasta otro. L es la longitud que recorre la rueda, mejor dicho, el centro de la rueda. Esto es importante, ¿no? Esto es importante que lo recuerden, pues va a ayudar a que resuelvan varios problemas, pues no siempre la superficie que recorra la rueda va a ser plana, ¿no? Y si nosotros tenemos esto en cuenta, pues va a salir más fácil los problemas. Si L vendría a ser la longitud que recorre el centro de la rueda, y θ vendría a ser el número de radianes del ángulo que gira la rueda. Bien, acá tenemos algunos casos. Veamos el primer caso. Tenemos a una rueda girando alrededor de una superficie circular, pero por el borde externo. Y tenemos que el número de vueltas vendría a ser el ángulo por el radio de la superficie más el radio de la rueda entre 2pi por el radio de la rueda. Ahora, esto se demuestra fácil, pues recordar que según la definición, el número de vueltas vendría a ser la longitud que recorre el centro de la rueda entre 2pi por r. Y la longitud que recorre el centro en este caso vendría a ser esta. Y como vemos, vendría a ser θ por el radio. Pero el radio es todo esto. Y eso vendría a ser r más r entre 2pi por r, por el radio de la rueda. Sí, es por eso que es importante tener en cuenta que L vendría a ser la longitud que se desplaza el centro de la rueda, tal como dije en la diapositiva anterior. Bien. E igual acá tenemos el segundo caso en que una rueda se desplaza ya no por la superficie exterior, sino por la superficie interior, igual a superficie circular. El número de vueltas vendría a ser θ por el radio de la superficie menos el radio de la rueda entre 2pi por el radio de la rueda. ¿Ok? Bien, acá tenemos otros casos en que hay dos ruedas unidas por una faja tangencial, ya sea de esta forma o de esta forma, que va a cumplir. Si nosotros tomamos un punto P en la rueda 1, digamos, y otro punto Q en la rueda 2, la longitud que se desplace el punto P va a ser igual a la longitud que se desplace el punto Q. ¿Ok? Lo mismo va a pasar cuando las ruedas estén en contacto, es decir, tengan un punto de contacto. Y bueno, O1 y O2 son centros fijos. Va a cumplir que la longitud
que avance un punto P va a ser igual a la longitud que avance un punto Q. Bien, ahora ¿qué pasa cuando las ruedas están unidas pero por sus centros? Bueno, esto es ya un poco más intuitivo. Va a ocurrir que el número de vueltas de una rueda va a ser igual al número de vueltas de la otra. O también que el ángulo que gira una rueda va a ser igual al ángulo que gira la otra rueda. Y bueno, como último caso tenemos que cuando la superficie es plana, la longitud de arco recorrida por un punto de la circunferencia es igual a la longitud recorrida sobre la superficie plana. Es decir, si nosotros tomamos un punto P, digamos, de la rueda, y dicha rueda avanza a determinada distancia D, a medida que avanza la rueda, este punto va a ir avanzando. ¿Sí? Y en esta posición, en la posición final, digamos, va a estar por acá. Entonces, esta longitud que ha recorrido el punto P va a ser igual a la distancia que ha recorrido sobre la superficie plana, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Sí, ya sea ese punto P, no necesariamente ese punto P. Digamos, podemos tomar un punto Q y el punto Q estaría por acá. Es esta distancia del punto Q y este sería el punto Q final. Esto estaba en un inicio y esto estaba en un final. E igual debería medir de esa distancia. Bien, eso es todo, gracias. Y nos vemos en el siguiente video para resolver los ejercicios.